Marisa Trujillo Solórzano. Antes de llegar a la iglesia mi vida era destruida. Tenía muchos problemas con mi familia, tenía muchas enfermedades, discutía mucho con mi esposo, maltrataba a mis hijos. Tenía un carácter demasiado fuerte. Yo vivía peleando con mi esposo, maltrataba demasiado a mi hija, hasta le botaba de la casa a mi hijo. Tenía una gastritis crónica que el doctor me desahució, demasiado enferma, ya me sentía. Mi vida era destruida. A causa de ese mal carácter, yo maltrataba demasiado a mi hija. Ella es mi hija Mireya. Yo estaba en una situación totalmente destruida con mi familia, porque hasta incluso yo quería suicidarme a causa de todos los problemas que tenía en la casa, ya que no solo era con mi mamá, sino era con mi hermano también, la cual yo decidí meterme a una comuna de hemos, la cual ahí mi vida totalmente se estaba echando a perder, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ir a la iglesia, bueno, me gustó, mi vida empezó a cambiar. Entonces empecé a luchar por mis dos hijos, también por mi esposo que andaba por los malos caminos, demasiado, era renegón, nos maltrataba. Entonces yo empecé a luchar, hice mis cadenas, hice mis votos, gracias a Dios, ahora estamos en la presencia de Dios. Hoy en día veo una gran diferencia en mi familia, porque antes tenía mi familia totalmente desunida, lleno de problemas. Hoy en día mi familia es más unida, ponemos fuerza en todo, los cuatro nos ayudamos en todo. Gracias a Dios ahora todos en la presencia de Dios. Somos felices, vivimos alegres, somos bendecidos, gracias a Dios.